Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que esté con nosotros. Martes 26 de marzo del año 2019, dedicado a analizar diferentes asuntos de la realidad de nuestro país. En esta ocasión lo vamos a enlazar con la situación centroamericana. ¿Qué está ocurriendo en Centroamérica en este momento? Y vamos a hablar de dos casos particulares, Guatemala y Nicaragua. También lo vamos a articular mucho a la dinámica de El Salvador, qué elementos o qué lecciones nos pueden servir para la situación política de nuestro país y lo que tiene que ver con la política exterior, evidentemente del próximo gobierno, sobre estos dos casos en específico. Y para iniciar esta emisión de República, establecemos un enlace Skype con Samuel Pérez, secretario general del movimiento Semilla. Buenos días, Samuel, gracias por tomar esta invitación de Canal 33 República SB. Buenos días, Carlos, qué gusto estar acompañándoles en esta edición. Gracias, muy gentil. Y iniciemos con esto, Samuel, para efectos que lo conozca la audiencia en El Salvador, las personas que nos siguen también a través de los espacios de redes sociales y demás. ¿Cuál es la definición ideológica del movimiento Semilla y quiénes son sus financistas? Bueno, en el movimiento Semilla tratamos de marcar nuestra ideología, nuestros principios sobre cuatro valores o más bien 5 principios fundamentales. El tema de la democracia, la equidad, una economía enfocada en los seres humanos, el respeto a la naturaleza y una sociedad plural, el reconocimiento de un país y una sociedad plural. Y esto ha sido como el marco teórico que define el actuar, las políticas públicas, la elaboración de las agendas, sobre todo tratar de ver que existen diferentes ejes para las categorizaciones políticas. Hay un eje que se nos olvida mucho y es que es el de las dictaduras versus las democracias, y lo que tratamos de hacer es tratar de recuperar los espacios democráticos con el movimiento Semilla. Y luego la parte del financiamiento ha sido un reto tremendo aquí en Guatemala, pero nosotros creemos que la independencia política descansa sobre la independencia económica o financiera, y todas las personas que son financistas son también afiliados o simpatizantes, así que son cuotas, aportes pequeños de quienes estamos afiliados al partido, quienes lo mantenemos. Ok, Samuel, con estos principios que nos describe y un poco el financiamiento de dicho movimiento, uno de los aspectos es, porque siempre en las discusiones centroamericanas de los partidos políticos se busca una identificación, si es un partido de izquierda, centroizquierda, derecha, centroderecha y demás. En el caso del movimiento Semilla, ¿se puede hacer una aplicación bajo ese espectro ideológico o ustedes trascienden más de esas clasificaciones políticas? Hubo una especie en el mundo, existe una tendencia de volverse insuficiente el eje de categorización izquierda y derecha o los ejes tradicionales para la categorización política, y lo que pasa es que ya se vuelve falta, ya no describe lo suficiente, por ejemplo, ser de izquierdas o ser de derechas, y por eso yo hacía énfasis en el otro eje que tenía que ver más con democracias y dictaduras. Hay ejemplos vecinos, por ejemplo, en Honduras tenemos una especie de dictadura, de corrupción, de impunidad, que llegó a partir de un partido que se categorizaría tradicionalmente como de derechas, y el otro vecino en Nicaragua vemos lo mismo pero con un partido de izquierdas. Entonces, por eso decía yo que se vuelve insuficiente para la categorización política el eje tradicional. Ahora, hablemos en específico, Samuel, sobre el movimiento Semilla y sus candidaturas. Telma Aldana, Jonathan Menco son el binomio de este movimiento que aspira a la presidencia de Guatemala. Entiendo que las elecciones serán en junio de este año, y hay un aspecto aquí que nos interesa profundizar un poco más, porque se ha conocido en los medios guatemaltecos que hay una orden de captura hacia Telma Aldana, pero en simultáneo también ya se hizo efectiva su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral de esta fórmula, el movimiento Semilla. Coméntanos un poco qué implicación tiene esta orden de captura, pero por lo que se entiende y el marco legal establecido en Guatemala, desde el momento que ha sido registrada la candidatura de Telma Aldana, ella tiene cierto grado de inmunidad. No sé si es la palabra adecuada o aplica el caso del antejuicio, que es otras etapas legales antes de hacer una aprehensión como se ha definido. Sí, correcto. Lo que pasa es que en Guatemala una candidatura de Telma Aldana con Jonathan Menco y el movimiento Semilla ha sido recibido por los sectores asociados a la corrupción de los políticos, de los partidos políticos tradicionales en general, con mucho temor, porque ella, siendo fiscal general de la República, hizo investigaciones que ningún fiscal en Guatemala había hecho, porque estaba llegando a intereses políticos con mucho poder.
y por lo tanto su participación política fue recibida muy bien por la ciudadanía, por la gran mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas, pero fue vista con mucho temor con las personas asociadas a la corrupción. Por lo tanto, han habido intentos desde el momento en que estamos intentando inscribir el partido de bloqueo de parte de los partidos tradicionales con argumentos de cualquier tipo, pero sin ningún fundamento legal. Sucedió un caso de una impugnación donde comparaban nuestro logo con el de otro partido que no tenía absolutamente nada que ver, era muy evidente que era una cuestión para intentar impedir la inscripción. Y así diferentes casos que hemos tenido, obstáculos que hemos superado en el proceso. Y este último caso es ya el descaro del temor de todas las estructuras criminales que han cooptado el Estado en Guatemala y que tienen también raíces en el sistema de justicia. Y en realidad, incluso antes de salir una supuesta orden de captura, que es lo que vimos recientemente, el fiscal que la pidió y el juez que la autorizó decían tenemos que correr, aunque vamos a meter el caso en reserva. Esto lo único que hacía era poner en evidencia que no existe un caso, sino que más bien no tienen forma de defenderlo y por lo tanto lo que buscaban era impedir la participación política de Tel Maldana para la presidencia. Entonces, vemos que ha sido otra de las acciones que han intentado hacer para poder bloquear la inscripción. Sin embargo, no, como han visto, no lo lograron porque todo lo hemos hecho bien. No existe ningún fundamento legal para intentar o para evitar su inscripción. Y efectivamente, al momento de su inscripción existe un derecho ante juicio y por lo tanto no es posible realizarlo simplemente de la noche a la mañana. Ahora, otro asunto, Samuel, ha sido conocido por medios salvadoreños que Tel Maldana se encuentra acá en San Salvador y una de las preguntas es ¿en qué momento ha considerado, cuándo se estima el retorno de Tel Maldana a Guatemala para llevar todo el proceso de su campaña política, el tema, también este caso en particular a nivel legal, porque como tú nos describías, hay una etapa de antejuicio y en el caso de Guatemala, para que lo sepa nuestra audiencia, ¿qué implicaría todas estas etapas en paralelo también con la campaña electoral? Pero primero, ¿cuándo se tiene estimado el retorno de la señora Aldana a San Salvador, a Guatemala, perdón, de San Salvador a Ciudad de Guatemala? Sí, en estos momentos es complicado porque incluso desde los más altos de los cargos de los funcionarios públicos en Guatemala, el mismo ministro de Gobernación, quien está acostumbrado a desacatar incluso resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, ha dicho en conferencia de prensa que al momento en que entre Tel Maldana, él piensa capturarla. Y lo que queremos hacer es poder ya que terminen los trámites administrativos en el Tribunal Supremo Electoral, que no exista ninguna duda sobre las credenciales, etcétera. Sin embargo, todavía no existe una fecha para el retorno de Tel Maldana a Guatemala. Sin embargo, el partido seguimos con las actividades normales ya en esta campaña. Ahora, uno de los énfasis que se ha hecho en su campaña, en el movimiento Semilla, es señalar mucho el pacto de corruptos. Cuando se refieren al pacto de corruptos, ¿de quiénes están hablando? Sí, en Guatemala pasó algo particular en 2017. Yo creo que de hecho ha sucedido en El Salvador y en otros parlamentos en la región. Hubo en el 2017 un intento, o más bien lo consiguieron, 105 votos, que es mayoría absoluta en el Congreso en Guatemala, para aprobar una ley de impunidad, básicamente. Ellos lo que estaban haciendo era intentar sacar de prisión, los congresistas, sacar de prisión a sus secretarios generales que habían sido capturados precisamente por casos de financiamiento ilícito, investigados en el periodo de la CICIG con Iván Velázquez y de Tel Maldana en el Ministerio Público. Y lo que hicieron fue pasar una amnistía que no solo sacaba a los corruptos y a quienes habían incurrido en financiamiento ilícito, sino que además sacaba violadores, criminales, ladrones comunes, pues. Y esto despertó en Guatemala una movilización social muy fuerte en contra de la corrupción y en contra de esto. Lo que se denominó fue un pacto de corruptos. Lo que sucedió es que se creó una mayoría total en el Congreso, como no suceden con leyes, por ejemplo, para combatir la desnutrición o los problemas estructurales, pero sí sucedió para esta ley para sacar a los corruptos de la cárcel. Y esto ha sido llevado, se pusieron en evidencia y vimos que los actores políticos importantes o con tomas de decisiones en Guatemala atienden a una sola agenda de corrupción e impunidad. Muy bien, Samuel, dos aspectos más antes de finalizar este enlace. El primero, ¿cuál es el vínculo que existe entre el movimiento Semilla, Tel Maldana, con el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele? Se entiende un poco que hay un tema de asesores, se comparten asesores, si hay un tema de estrategia un poco mayor en acercamientos entre ambas partes.
Ha habido más que todo un acompañamiento Telma Aldana llegó a El Salvador en algún momento para poder compartir acerca del combate a la corrupción y poder llevarlo a la escala en la que lo logró llevar en Guatemala. Una de las propuestas del presidente electo en El Salvador era una figura similar a la CICIG, una CICIES, y por lo tanto intercambiaron acerca de experiencias, de conocimientos, y existió desde ese momento un vínculo que ha mantenido y que ahorita sigue teniendo en términos también políticos. Ok, hacía esta pregunta por lo siguiente, Samuel, porque se ha publicado, el periódico digital El Faro ha publicado una entrevista que hizo a Telma Aldana y ahí se menciona un poco del acercamiento a través de ciertos asesores. En ese caso, esos asesores que han trabajado o han tenido cercanía con el presidente electo, ¿son las mismas personas que estarán con Telma Aldana asesorándole en temas de campaña, en información, en comunicación política? ¿Se puede confirmar esto y quiénes son esas personas? Nosotros en Guatemala tenemos armado el comando de campaña. Existen algunas personas que yo entiendo han compartido con Telma Aldana en El Salvador acerca de algunas sugerencias para el proceso electoral. Sin embargo, tenemos que tener algún acercamiento final como partido para ver si va a haber un proceso de asesoría formal para poder tener las cuentas registradas. En este momento lo que ha habido es acompañamiento, algunas sugerencias, y ahorita además no hemos podido empezar formalmente la campaña en Guatemala precisamente por estos impedimentos. Perfecto, Samuel. Cerraríamos con esto para que nuestra audiencia y la ciudadanía salvadoreña lo conozca también. En este momento, ¿cuántas candidaturas hay para el proceso de elección en Guatemala? Se conoce mucho también que en Guatemala hay diversidad de partidos y partidos que surgen justamente para contextos electorales o campañas electorales o procesos de este tipo. Hasta el momento, ¿cuántos hay? Y un poco el perfil de estos muy concreto de estas personas. Sí, en realidad es la primera vez en Guatemala que tienen que participar todos los partidos políticos, son alrededor de 28, 29 partidos inscritos y además tienen que ganar por lo menos una diputación y la gran mayoría ha lanzado candidaturas a la presidencia. La gran mayoría son personas que han participado varias veces en contiendas electorales, que armaron su partido una cuarta, quinta vez para poder participar e intentar llegar al poder. Y ha sido más bien un reciclaje de la política tradicional en Guatemala, quienes están ahorita en la contienda electoral de nuevo. De acuerdo, Samuel, muchas gracias por haber establecido este enlace con nosotros, República SB del Canal 33, y darnos este panorama, esta lectura de lo que está ocurriendo en Guatemala, el proceso de la candidatura de Telma Aldana, y bueno, estaremos a la expectativa de lo que se pueda dar en dicho país. Gracias, Samuel, muy amable. Muy amable, gracias. Hemos establecido entonces contacto vía Skype con Samuel Pérez, secretario general del Movimiento Semilla en Guatemala. Tenemos que hacer una pausa. Al regresar, volvemos con el análisis. Gracias. Sigue con nosotros en República, Canal 33. Estamos hablando esta mañana, martes 26 de marzo, un poco del panorama regional. Nos interesa saber qué ocurre en Guatemala, qué ocurre en Nicaragua. Y es un gusto para mí recibir a Juan Ramón Medrano, analista político. Y también recibimos al doctor Óscar Santamaría, ex canciller de la República. Buenos días, caballeros. Bienvenidos a República, doctor Santamaría. Qué gusto que nos acompañe nuevamente. Gracias, Carlos. Y saludo muy de agradecimiento también por invitarnos al programa y a la teleaudiencia y de compartir con un colega y amigo que estamos aquí compartiendo hoy en esta mañana. Gracias por tomar la invitación, Juan Ramón. Siempre es un gusto tenerlo acá. Gracias por invitarme y va a ser un gusto estar con el doctor Santamaría. Bueno, vamos a hablar un poco del panorama centroamericano. A veces estos temas no se discuten mucho en televisión, pero son circunstancias que vale la pena tener en consideración porque son efectos políticos y expresiones políticas de fenómenos que se están dando a nivel internacional y que también se ven en estas provincias, que se ven en estos lugares del Istmo Centroamericano, y también un poco el vínculo que puede existir a través de la política exterior salvadoreña y el posicionamiento que se puede dar en ambos países, de lo que ocurre en Guatemala y de lo que ocurre en
Nicaragua. Nicaragua lo hablaremos en la segunda parte de este programa, que lo vamos a dedicar plenamente al tema que ya he mencionado, pero retomemos un poco, Juan Ramón, las declaraciones que nos brindaba Samuel Pérez en el enlace Skype que tuvimos en el segmento anterior, secretario general del movimiento Semilla. Y el primer aspecto que nos viene aquí en la discusión, Juan Ramón, es el tema de este movimiento no tiene, o por lo menos no fue de manera explícita, la definición ideológica bajo los segmentos o la definición ideológica en función de izquierdas y derechas, sino que más bien ellos lo ven a través de otras fracturas, otras divisiones en la sociedad respecto al régimen, respecto al rol de los militares, respecto a otros aspectos o otros asuntos. En ese caso, esa primera distinción, ese primer análisis, Juan Ramón, sobre la noción ideológica sobre este movimiento y la competencia también que se da en dicho país. No, en este caso se nota la influencia de nuevas ideas, ¿no? y de la forma en que ganó el presidente electo Nayib Bukele, que no quiso tampoco definirse ni de izquierda ni de derecha. Y su eje central fue precisamente el combate a la corrupción. Y está clarísimo de que el movimiento Semilla va exactamente en la misma dirección, ¿no? Y la corrupción, pues obviamente es su caballo de batalla, en tanto que la señora Telma Aldana fue un actor principal. Yo creo que en Centroamérica muchos han tipificado el momento actual como un momento de varios jinetes del apocalipsis. Por lo menos se habla de violencia, de corrupción y de impunidad como los elementos actuales, ¿no? Y por supuesto tenemos muchos otros, ¿no? Y en ese sentido coinciden todos los países, quizá con excepción de la intensidad menor en Costa Rica, pero nuestros países sufren todos, unos más un aspecto, otros más otro, pero en términos generales creo que eso nos tipifica. Ahora, también la forma de hacer política y los ejes de trabajo han cambiado mucho. De hecho, aquí en nuestro país acabamos de tener la experiencia de que surgió una tercera opción, un candidato no outsider porque había estado en el FMLN, pero que se logró presentar como tal y que derrotó a maquinarias electorales, ¿no?, de varias décadas, a los dos partidos mayoritarios y bastante sorpresivamente, aunque las encuestas ya lo decían, logró ganar en una primera vuelta electoral. En Guatemala, al parecer, la señora Telma Aldana está en una segunda posición, de acuerdo a las encuestas, y por lo tanto tiene altas posibilidades también de llegar a ganar la elección. El tema está en si institucionalmente va a pasar o no su candidatura, porque obviamente, al parecer, hay ahí una pugna, ¿no?, entre la institucionalidad del órgano judicial y del órgano ejecutivo y el órgano electoral, que al parecer corrieron ambos, uno para aceptar la candidatura y el otro para ver cómo enjuiciaban a la señora Aldana para que no participara en las elecciones. Eso es lo primero que vamos a ver que se dirima, pero de todas maneras, independientemente de cómo se dé el desenlace desde el punto de vista legal, lo que sí es cierto es que la señora Telma Aldana ha ganado muchísima notoriedad y saldría ganando en cuanto a su figura política. Ahora, aparte de eso, creo que el eje de la crítica mayor que le van a hacer a la señora no es el hecho de que esté acusada por corrupción o peculado o malos manejos, no. Creo que el eje central va a ser que hizo un trabajo orientado a atacar a sus posibles adversarios desde su posición de la Fiscalía General. Creo que ese va a ser el centro y obviamente es discutible, pues porque, pues sí, alguien que se mete a ser funcionario en un momento de transición para lograr combatir la impunidad y lograr que regrese, digamos, la democracia en todos los aspectos a Guatemala, pues obviamente de alguna manera desfigura un poco ese esfuerzo patriótico que ha hecho al participar inmediatamente en elecciones. ¿Por qué? Porque ahí entra el ruedo político en donde todo se vale y ahí puede ser atacada y incluso puede quedar vulnerada también toda su posición patriótica, insisto, y su trabajo que haya hecho previamente como
fiscal general. Hay un asunto acá para dar paso a las declaraciones y al análisis del doctor Oscar Santamaría. En este momento quiero pedir a producción unas declaraciones que brindó Telma Aldana para La Voz de América, en la cual ella mencionaba un poco que hay persecución en su caso respecto a lo que ella denomina este pacto de corruptos, una serie de agrupaciones y expresiones políticas en Guatemala que no le quieren permitir no solo su inscripción, a pesar de que ya está registrada, como también nos lo decía Samuel Pérez, secretario general del Movimiento Semilla, también lo que esto significaría para la campaña y las confrontaciones. Veamos. Están haciendo uso de todos los mecanismos que tienen a su alcance porque tienen temor de que yo participe en ese proceso electoral. Pero sí estoy segura de que hay una investigación sesgada y manipulada que tiene como único fin evitar mi participación como candidata a la presidencia de Guatemala. Hemos detectado vehículos con placas guatemaltecas que están en vigilancia a personas que están conmigo, les han tomado fotografías y entonces sí es evidente la persecución que el gobierno guatemalteco tiene contra mí. Algunos guatemaltecos que han viajado de El Salvador a Guatemala, pasando por la frontera con vehículos, han manifestado que los operativos son muy fuertes, que son inusuales. Quiere decir entonces que el presidente Jimmy Morales está usando el aparato del Estado en mi contra. Bueno, entonces ahí teníamos las declaraciones de la candidata presidencial Telma Aldana, La Voz de América y el noticiero CB24, y ahí menciona un poco que es persecución y el uso del aparataje estatal del actual presidente Jimmy Morales en su contra. Una reacción un poco sobre esto, doctor Santamaría, también considerando lo que nos brindaba Juan Ramón hace unos instantes, que uno de los puntos claves desde su perspectiva es más bien el debate o lo que puede generar si fue el uso que se puede hacer de su rol como fiscal general al frente del Ministerio Público e investigando a personas sobre presuntos casos de corrupción en aquel país. Sí, lo que hemos escuchado es esa opinión de ella de que hay una persecución. En otro momento lo mencionó, que es como una vendetta política que hay en contra de ella y sobre todo tratar de impedir que ella participe en las elecciones. No porque solo participe, sino porque se cree que puede ganar. Ese es en el fondo realmente, el impedir que ella participe. Porque si fuera un candidato que no tiene expectativas de ganar, a lo mejor pasaría desapercibido. Pero cuando ya se cree que puede ser protagonista de la elección, logrando un triunfo o una victoria, pues entonces sí es de preocupación por aquellos opositores a los que en algún momento, como dice ella, pudo haber investigado en todos los hechos que le correspondió a ella como representante del Ministerio Público realizar en el tema de impunidad, en el tema de criminalidad, en el tema de delincuencia, una serie de aspectos que atañen a la función de un fiscal general de la República que a ella le correspondió hacer. Entonces sí hay probablemente esas acciones que tratan de bloquear que participe ella, ha tenido que salir del país huyendo, en otras palabras, y alrededor de eso habrá que ver si es posible que regrese. Ya la campaña se inició el 18 de marzo, termina con la elección el 16 de junio, que va a ser la fecha de la elección. Si no hubiese un resultado todavía definitorio el 16 de junio, se va a eso y se traslada hasta el 11 de agosto en una segunda vuelta, que también lo tiene el sistema electoral de Guatemala. Pero sí hay ya un proceso en marcha del que probablemente ella no está participando, no obstante que como candidata debería de estar ya haciendo su labor como corresponde, ¿no? Entonces vemos que sí hay un caso muy especial, en el caso de la señora Telma Aldana en Guatemala. Son, como decía el amigo que habló por Guatemala, 28 partidos. Yo tenía un dato que son 22 partidos los que están en la contienda porque han habido coaliciones y alrededor de eso son elecciones nacionales. Es una elección nacional, se eligen diputados, 160 diputados al Congreso de Guatemala, se eligen diputados al Parlamento Centroamericano, se eligen las corporaciones municipales, que le llaman ellos así,
a lo que son las autoridades municipales y el presidente y vicepresidente de la República. O sea que es una convocatoria grande del electorado de Guatemala para una definición de lo que puede ser su futuro en materia de a quiénes van a ellos a escoger como sus futuros gobernantes. Entonces sí creo que puede haber una serie de aspectos que atañen a una elección propia de esta naturaleza, que siempre en algunos casos haces ver que no todo está dentro de lo que llamamos nosotros la legitimidad o legalidad o transparencia con que se debe manejar un proceso electoral, porque hay reglas del juego en una elección y esas reglas del juego tienen que respetarse para poder lograr un resultado que sea legítimo y que pueda el día de mañana el que resulte electo ser un gobernante apoyado por todos los sectores ciudadanos, ¿no? Tengo que hacer una pausa. Al regresar hablemos un poco más de este esquema, este debate que genera el posicionamiento ideológico o no, la identificación, o si es válido ya hablar de estas clasificaciones ideológicas. Un poco me llama la atención el caso guatemalteco porque también puede generarnos un debate para nuestra zona, para nuestro terruño, podríamos decirlo de esta manera, el caso salvadoreño. Volvemos en instantes. Seguimos hablando del panorama regional, caso guatemalteco y nicaragüense. Nos acompañan Juan Ramón Medrano, analista político, y Óscar Santamaría, ex canciller de la República. En pantalla van a aparecer declaraciones que brindó el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, sobre el caso de Tel Maldana y también un poco cuál es su postura respecto a ella en particular. Presta atención. Yo quiero investigación sobre un edificio que se compró en 20 minutos. 35 millones de quetzales, presentadas todas las pruebas. ¿En dónde está la señora? ¿Ah? Haciendo campaña para ser presidente de Guatemala. ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Qué bonito! Además, dicen, y ahí están las pruebas, dicen que contrató durante más de un año a una persona que tiene 7 años de estar en Estados Unidos y resulta que es el hijo de su candidato vicepresidencial. ¡Ay, no lo sabían! Perdón, los medios de comunicación no cuentan esas cosas. Bueno, entonces ahí teníamos las declaraciones del presidente guatemalteco Jimmy Morales. Estas declaraciones son cortesía de Prensa Libre, en la cual ahí se da un posicionamiento sobre esto en particular y la manera muy característica con la cual Jimmy Morales comunica algunas cosas. Juan Ramón, el tema es lo que genera estas confrontaciones políticas y lo que mencionaba el doctor Santamaría, evidentemente las discusiones, el cerco, las reacciones y los señalamientos hacia Tel Maldana, porque una candidata fuerte, una candidata que puede ganar las elecciones. Claro. También está el caso de Sandra Torres, entiendo que es una de las candidatas también fuertes en el sentido de las opiniones, de las encuestas que se tienen de opinión en Guatemala, pero un punto es aquí toda esta confrontación y esta amalgama de intereses y declaraciones y posicionamiento del presidente de la República guatemalteca específicamente sobre una candidatura en particular. Sí, la verdad es que se está usando, al parecer en Guatemala, todo el poder de la institucionalidad, no necesariamente democrática, ¿no? Al parecer, digo. Y de hecho, Samuel Pérez hacía una reflexión, y es de que tenemos en Centroamérica 2 regímenes antidemocráticos, para llamarlos de alguna manera, que llegó uno por la vía de un fraude evidente, que es el caso de Honduras, que por cierto Estados Unidos bien rápidamente lo abrazó, ¿no? A pesar de que era obviamente un fraude. Y tenemos el otro régimen, que es el de Nicaragua, que llegó o continuó por la vía de cambiar la Constitución para poder reelegirse un periodo más, cuando realmente no podía, según la misma Constitución. Ambos llegaron a través de, entonces, argucias o incluso evidentes movimientos o acciones ilegales. Y uno se apellida de izquierda y el otro de derecha. Sin embargo, ambos son regímenes antidemocráticos. Entonces, la idea esta de hablar más bien de posiciones democráticas versus
dictaduras o posiciones dictatoriales, creo que es más amplio y sirve para los efectos de lo que está planteándose en el caso del movimiento Semilla, y sirvió también para el presidente electo Nayib Bukele. Y de hecho no solamente es esto de que no hayan querido tipificarse de izquierda o de derecha lo que de alguna manera, digamos, los identifica, sino que en el caso del movimiento Semilla, yo creo que también está exactamente en la misma situación en que estuvo Nayib Bukele cuando fue atacado con varios juicios para tratar de evitar que participara con su candidatura. Incluso el hecho de que de una manera bastante obvia se ilegalizó a Cambio Democrático cuando ya tenía un diputado y no se había hecho antes durante varios años, obviamente era para que no fuera de candidato Bukele de CD, y tuvo que ir entonces por Gana. Entonces, pero en ese momento lo cuento porque yo decía, por el bien de la democracia salvadoreña hay que derrotar, si se puede, a Nayib Bukele por la vía electoral, por la vía democrática. Bueno, pues yo creo, traigo a cuento entonces lo mismo con Guatemala. Por el bien de la democracia guatemalteca, que derroten por la vía democrática, por la vía legal, a la señora Telma Aldana y el movimiento Semilla, que le permitan participar. Obviamente van a usar todo lo que puedan por el lado legal y ojalá que, ¿verdad? Espero que no lleguen a esos niveles de que no vayan a optar por la parte de la violencia, como ya ha pasado en Guatemala y en México, ¿no? De hecho, hoy está saliendo recientemente una serie sobre el asesinato de Colosio, que era el candidato del PRI, que fue asesinado al parecer por la misma gente poderosa en ese país y de ese mismo partido. Entonces, lo estoy diciendo en el sentido de que hasta ese nivel existe la percepción, y tiene razón entonces la señora Aldana de estar asilada, porque o ya la tuvieran capturada, ya le hubieran metido ahí unos cuantos juicios más, o también se le tiene que garantizar, si participa en la campaña, su seguridad física también, porque pueden llegar a extremos hasta ese nivel. Ahora, un poco si lo aplicamos para el caso salvadoreño, doctor Santamaría, ¿qué lecciones, si lo podemos llamar de esta manera, qué lecciones o qué aprendizajes nos deriva lo que está ocurriendo en aquel país? El tema de la CICIG y lo que ha significado también para Guatemala, las reacciones generadas por sectores empresariales, la presidencia misma de la República, el presidente Jimmy Morales y su posición ante el comisionado de la CICIG, el señor Velázquez, y todos estos elementos, todo este entramado mismo, el tema de financiamiento de las campañas, cosas que compartimos, el mismo itinerario en el caso salvadoreño, pero ¿qué elementos pueden ser los más trascendentales para una lección, para un análisis que nos pueda servir para nuestros usos, para nuestro país? Pues yo voy a decir las palabras que dijo hace poco un diplomático en los medios. El Salvador, dijo, en Centroamérica es el oasis democrático único que hay. Entonces, si nosotros somos ese oasis democrático, pues yo creo que aprender mucho de lo que está ocurriendo allá, no creo mucho en eso. Creo más que podemos vender nosotros lo que ha sido nuestra experiencia y de lo que significa los avances que el país tiene, aparte de los déficits normales como sociedad que tenemos, porque no estoy diciendo que somos también el ejemplo en todo, pero sí somos ejemplo en la parte de poder construir una democracia a partir de lo que fue la firma de la paz, y acabamos de cumplir 27 años de paz. El Salvador ha venido haciendo una construcción democrática con todo lo que pueden ser a veces algunas que otras cosas que no del todo han estado bien, pero que me parece que en el término general es parte de una construcción que sí tiene un balance a favor. Yo siempre dije que Guatemala tiene una característica especial. Los partidos surgen nada más para la elección y después desaparecen de la elección. La institucionalidad partidaria no se da en Guatemala. En El Salvador sí se da la institucionalidad partidaria. No obstante que algunos acá hablan de que los partidos tienen esto, tienen lo otro. Hay una serie de adjetivos que incluso con que califican a los partidos, que por supuesto en el régimen de libertades que toda sociedad tiene, pueden haber esas expresiones que a veces dejan un poco en entredicho el papel o rol de los partidos. Pero si todos vemos al final de que hay una construcción de institucionalidad, lo que tenemos que ver es que tenemos partidos de más de 30 años y tenemos partidos de 15, 20 años, que esa es otra parte importante.
Diferente es la clase política. A veces le ponemos al partido la carga de la clase política que está dirigiendo los partidos. Y ahí sí hay que decir las cosas tal como son. La clase política no ha respondido a veces a lo que es su misión o papel que tiene que jugar como dirigente partidario. Yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, falta pero bastante porcentaje de cultura política. La cultura política no la hemos podido construir. Y lo dijo don Kofi Annan, que en paz descanse, cuando rindió un informe sobre El Salvador en aquellas épocas de lo que era el cumplimiento y verificación de los acuerdos nuestros de paz. Tiene dos problemas grandes El Salvador, dijo, a pesar de ser una democracia nueva, renovada a partir de los acuerdos. Un alto déficit de desigualdades económicas y sociales y una incipiente cultura política. Y eso sí es cierto. Entonces, si queremos hacer que el país nuestro vaya consolidándose más en el terreno democrático, tenemos que hacer esa otra, llamémosle, tarea de que el dirigente político, el dirigente partidario, asuma su verdadero rol, no solo para las elecciones. Si aquí solo para las elecciones es que al final entendemos lo que es el papel de un dirigente. El papel de un dirigente político va mucho más allá de una elección. Entonces, si eso tiene que hacerse. Yo sí entiendo el momento actual para los partidos políticos y los resultados electorales que hemos visto. Hay un aspecto que nadie lo menciona, la revolución tecnológica. Y aquí se ganó la elección con revolución tecnológica. ¿Qué quedó atrás en algunos partidos? La manera tradicional de hacer propaganda política. Y hubo alguien que hizo uso de la herramienta que hoy en día todo mundo hace, la tecnología en materia de lo que son las comunicaciones. Entonces, por eso es que sí puede haber diferencia enorme en todo lo que es el papel o rol que alguien hace versus lo que obtiene al final como resultado. No sé si en Guatemala estarán ahora en la campaña electoral que está ya en marcha, haciendo todo un aprovechamiento de lo que es este tema. Pero la revolución tecnológica ha puesto contra la pared a los partidos políticos. Y eso sí es una de las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta, porque aparte de que se dice que hay liderazgos débiles hoy en día, y probablemente así es, los liderazgos no son los liderazgos que se pareciera que deberíamos de estar ahorita conduciendo. Entonces eso también muestra flaquezas en lo que es el proceso electoral que a veces puede darse. Y en Guatemala usted dice 28 partidos o 22 partidos de todos los colores y sabores. Entonces, ¿cómo puede usted al final saber a quién le va a confiar toda la tarea enorme de un país que tiene una cantidad de problemas grandes como es Guatemala, pero también tiene muchos pros a favor? Entonces, yo sí creo que habrá que hacer una valoración, por supuesto, de lo que ocurre en Guatemala, pero con el grado de poder contribuir y aportar, creo yo, a la causa de la región, porque Centroamérica es tan pequeña, la conformamos 7 países, que al final todos nos podemos entender y saber qué es lo que está pasando en el vecindario. Y lo que ocurre a veces en el vecindario, el catarro de aquel puede ser aquí, la influencia de acá. Entonces ese es el punto que tenemos que tratar nosotros de ver si podemos hacer un trabajo de lo que significa la agenda regional, que es todo un proyecto que estamos, por supuesto, todos los centroamericanos a defender y a promover, y entonces poder sacar los aprovechamientos o lecciones buenas que esto puede dejar. Yo sí creo que, y para bien de Guatemala, yo desearía que la elección transcurra dentro de las reglas que hemos mencionado de toda elección, legalidad, legitimidad, transparencia, y que le den al final un voto a favor de que sí hemos avanzado en ese terreno. Se habla, pues, repito, y no lo dije yo, sino que lo dijo nuestro amigo, el diplomático, que en el momento en que lo escuché me llamó la atención, se considera El Salvador, dijo, en este momento, un oasis democrático de la región. Tengo que hacer una pausa. Al regresar hablamos del caso nicaragüense, también un caso muy importante. Regresamos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos hablando un poco del panorama regional que ocurre en Centroamérica. Hemos hablado en la primera parte de la situación de Guatemala, ahora nos movemos a la situación de Nicaragua y vamos a establecer en este momento un enlace vía Skype con Mario Sánchez, sociólogo, profesor universitario de la UCA de Nicaragua. Buenos días, Mario, qué gusto. Gracias por tomar este enlace con República SB. Ya teníamos algún tiempo de no comunicarnos. ¿Cómo estás, Mario? Bueno, ahí siempre en resistencia, ¿verdad? Y tratando de aportar un poco a este contexto de crisis sociopolítica en Nicaragua. Gracias por tomar entonces el enlace. Platicarnos un poco, Mario, cuál es el estado de los derechos humanos en Nicaragua. Comentábamos antes de entrar al aire y tú nos actualizabas que una de las prácticas que se ha dado por el gobierno es quitarle personería jurídica a ciertas organizaciones que trabajan temas de derechos humanos, que trabajan temas de construcción de ciudadanía, entre otros puntos. Contanos un poco esto, qué ha ocurrido con estas ONGs y el trabajo que realizan y también cómo se encuentra el estado de los derechos humanos en el país. Bueno, la supresión o la suspensión, digamos, de la personería jurídica de estas organizaciones de derechos humanos, de desarrollo comunitario y fortalecimiento de la sociedad civil ha sido parte de la política represiva del régimen, que no solamente ha sido, digamos, la anulación de la personería jurídica, sino el embargo, confiscación de los bienes de estas instituciones y el inicio del proceso de judicialización y criminalización contra algunos de sus líderes o representantes que trabajan en estas organizaciones. Ese ha sido, digamos, como un elemento que ha afectado y ha obligado, digamos, el exilio forzado de varias organizaciones y representantes o miembros de estas organizaciones que están ahora exiliadas fuera de Nicaragua. Solo se ha quedado una, que es la Comisión Permanente de Derechos Humanos, pero el resto ha tenido que salir del país. Bien, Mario, otro de los aspectos acá es, esta semana resulta importante, ¿en qué sentido? Que hay acercamientos o se espera que la alianza cívica se reúna o establezca acuerdos con el gobierno nicaragüense. Tú nos comentabas, para que también lo tenga claro nuestra audiencia, que esto viene desde finales de febrero, esta serie de acercamientos que se dan entre expresiones empresariales, de organización, con el gobierno. Comentanos un poco quiénes conforman esta alianza cívica y cuáles son los temas sustanciales en los cuales se espera o lograr algún tipo de acuerdo en el transcurso de esta semana. Bueno, efectivamente, desde el 27 de febrero se inició todo un proceso, digamos, de acercamiento entre representantes del gobierno y lo que podemos llamar representantes de la Alianza por la Justicia y la Democracia, que está integrada por sector estudiantil y universitario, el movimiento campesino de Nicaragua, organizaciones de la sociedad civil, entre ellos trabajadores, organizaciones de mujeres, feministas. También está el sector empresarial y sector académico, como el caso de FONIDES y otros, ¿no? Entonces, es un universo bastante heterogéneo y representativo y que han iniciado conversaciones, primero tratando de crear las condiciones dentro del contexto complejo de represión, condiciones que sean más o menos adecuadas y pertinentes para poder armar una agenda de diálogo y empezar a desmontar, digamos, esta crisis que afecta tanto a todo el país realmente y se está sintiendo en la región, ¿no? Es una situación bastante compleja por la gravedad de la situación de violación de los derechos humanos, también porque hay un clima de impunidad, hay una represión sostenida contra la prensa independiente, contra la ciudadanía en general. Por ejemplo, están suspendidas de manera de facto las garantías constitucionales. Prácticamente no se puede ejercer el derecho a la protesta, el derecho a la libre expresión, el derecho a la información y a la libertad de prensa. Ha sido un problema bastante fuerte y se ha resentido. Y eso ha afectado un poco la capacidad de movilización de la ciudadanía, a pesar de que se ha mantenido en resistencia, ¿no? Hace 15 días hubo un intento de marcha y hubieron casi aproximadamente más de 170 personas detenidas o secuestradas, digamos, en solo 5 horas, digamos, para hacerte una idea de cómo está la situación. Y hubieron más de 10 agresiones contra el periodismo nicaragüense e internacional. Entonces es una situación bastante difícil. Hay más de 647 presos políticos que están algunos en condiciones inhumanas, de maltrato, algunos están siendo violentados psicológica y físicamente. Y bueno, hay todo un tema muy complejo, digamos, de ver cómo ir desamarrando este nudo en el que hemos estado el país, digamos.
Uno de los asuntos que se espera es, entre el acercamiento de esta alianza cívica con el gobierno para entablar diálogos y acuerdos, es el tema del adelanto de las elecciones. Mario, ¿tú consideras que hay factibilidad para esto, el tema de adelantar elecciones, o son algunos puntos de honor del actual presidente Daniel Ortega que no cedería el tema de adelantar elecciones? Restablecer las garantías constitucionales que tú has mencionado sobre el tema de derecho a la información, de la protesta, de la organización social. ¿Qué elementos consideras que hay factibilidad de acuerdos y aspectos en donde el asunto es mucho más complicado y llevará mucho más tiempo? Mira, yo creo que la negociación va a ser un proceso bastante complejo y yo creo que se va a necesitar mucho esfuerzo, mucha presión a nivel nacional y presión internacional. Estamos claros de que realmente se manejan básicamente 5 puntos. Se habla, el primer punto de agenda son las libertades, ¿no? El tema de las libertades, concretamente la libertad de los presos políticos, el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías establecidas en la Constitución, de conformidad con los derechos humanos. El segundo punto de la democracia, restablecer, digamos, todo el sistema electoral con transparencia, con Contraloría interna e internacional, verificación. Hay un plan de trabajo para reestructurar el sistema electoral que ha sido trabajado con la OEA, ya hay una agenda con un cronograma de trabajo, y eso es un tema que, como vos mencionás, va a ser un tema bastante complejo, pero es un tema que es necesario porque ya Ortega no tiene capacidad de gobierno, lo que le ha quedado solamente es la gestión de la represión. Es un desgobierno prácticamente porque está llevando el país a una crisis profunda, a un colapso económico total, digamos, de todo el sector económico, financiero. Es un país, digamos, que no tiene proyectos, no hay futuro realmente con este régimen. La sociedad lo ha manifestado recientemente en una encuesta de Borja y Asociados. Más del 60 o 70% de la población considera que Nicaragua va por mal camino, por el camino equivocado. Tercer punto es la justicia. Se han cometido crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, eso está documentado por organismos internacionales, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, lo ha documentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recientemente lo documentó el Grupo Internacional de Expertos Independientes, el GIGEI. Entonces ha sido, digamos, una serie de organismos nacionales e internacionales que han, digamos, documentado de manera exhaustiva y de manera bien fundada, digamos, la situación de la violación de derechos humanos. Estamos hablando de más de 325 muertos, y esto ha sido, digamos, una represión organizada, planificada con los altos autoridades del país, digamos. El cuarto punto, después de la justicia, es la implementación de los mecanismos de seguimiento en acuerdos parciales de negociación, incluyendo gestiones internacionales para el apoyo y la implementación de los mismos, ¿verdad? Y el quinto punto es el cumplimiento de la recomendación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado y que la semana pasada actualizó en Washington, que son recomendaciones como, por ejemplo, el desarme total y absoluto inmediato de los grupos paramilitares y paraestatales que están operando en muchas partes del territorio. Por ejemplo, el tema, digamos, de la anulación de los juicios políticos contra los presos, ¿verdad?, que han sido muy arbitrarios, muy sesgados. Se han anulado las garantías que ampara, digamos, el derecho procesal penal y otro tipo de situaciones, digamos. Mario, antes de finalizar este enlace, un aspecto que me llama la atención en el panorama que nos acabas de describir es: ¿hay fracturas dentro del gobierno de Daniel Ortega? Es decir, personas que públicamente o que se conoce, se discute, que han salido de las filas del gobierno o que existen pugnas o diferencias respecto al proceso en cómo se han dado las cosas y que puedan estar proclives a negociar, a acuerdos o a respaldar otras expresiones de la sociedad. ¿Ha existido esto? Mira, ahorita, por ejemplo, tuvimos la renuncia de la secretaria política y la gerente del programa de investigación del Banco Central de Nicaragua, que es un puesto de alto nivel de confianza, digamos, del gobierno, y era la secretaria política, digamos, la que coordinaba, digamos, el comité de liderazgo sandinista, que elige a Gómez, y que ella documentó un testimonio en Estados Unidos frente al Congreso, ¿no?, donde ella demostró, digamos, dio elementos donde se comprueba que realmente hubo una política de represión letal planificada
con la frase que dice vamos con todo. Entonces ella explica más o menos cómo se organizó, se planificó y eso. Otra deserción que fue bastante significativa fue la del magistrado Solís, Francisco Solís, que era, digamos, alguien de mucha confianza en la pareja presidencial, fue el padrino de boda de Rosario Murillo Daniel Ortega, y él renunció a ser magistrado y renunció al Partido del Frente por las graves situaciones de abuso y violación de derechos humanos que estaba cometiendo el régimen. Entonces él también dio una carta por escrito y también ha dado declaraciones donde realmente confirma, digamos, esta situación grave que ha cometido el régimen. Entonces hay más o menos eso, y luego hay una reducción, digamos, de toda esta gente, esta base, digamos, que tenía el gobierno, el régimen. Mucha gente que se consideraba sandinista ahora ha tomado distancia, incluso han sido víctimas de la misma represión, ¿no? Tenemos casos de combatientes históricos que están presos, hay extenientes retirados, hay exoficiales, digamos, del Ministerio del Interior que están presos, hay ex desmovilizados que le han matado a sus hijos, ¿verdad? El caso del profesor de Masaya, por ejemplo, de Monimbó, que fue iniciado de guerra, perdió una pierna y le asesinaron a su hijo en la operación limpieza que le llamó el gobierno cuando quitaron los tranques. Entonces, realmente hay un descontento, digamos, social bastante masivo, digamos, con la política del régimen y también con la represión económica, ¿no? Hace poco se aprobaron unas reformas tributarias que realmente son realmente crueles para los sectores más vulnerables, para la pequeña y mediana empresa, en un momento en que la economía está en crisis profunda. Hay una reforma del seguro que ha sido, digamos, cruel también contra los cotizantes y los empleadores. O sea, realmente el gobierno no ha tenido ninguna acción realmente que ayude a rectificar el rumbo de la situación del país. Más bien ha ido exacerbando el nivel de democratización o de autoritarismo, ¿no? Entonces es una situación bastante compleja. Sumándole a eso el conjunto de sanciones que probablemente se puedan aplicar, como el caso de la Unión Europea, que probablemente va a suspender el acuerdo económico comercial entre Nicaragua y Europa, la Comunidad Europea. Se está viendo la posibilidad que Estados Unidos amplíe más sanciones, y algunas van más dirigidas a funcionarios que han sido cómplices, digamos, de toda esta maquinaria represiva. Muy bien, Mario, quiero darte las gracias por haber establecido este enlace con nosotros y brindarnos todo este panorama y este análisis de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Estaremos a la expectativa y estableceremos contigo próximos enlaces para que nos comenten cómo va este proceso de diálogo, de acercamiento, pero las implicaciones también que tienen a nivel social y económico, como tú nos mencionas. Muchas gracias, Mario, muy amable. Bueno. Gracias. Establecimos entonces un enlace Skype con Mario Sánchez, sociólogo, profesor universitario de la UCA de Nicaragua. Permítanos una pausa. Regresamos con el análisis. Seguimos platicando del panorama regional en República, la edición de este martes, 26 de marzo del año 2019. Nos acompañan Óscar Santamaría y Juan Ramón Medrano para hablar de los temas de la agenda centroamericana. Hemos hablado de Guatemala y ahora lo haremos de Nicaragua con el enlace que establecimos vía Skype con Mario Sánchez, profesor universitario y sociólogo e investigador de la UCA de Nicaragua. Juan Ramón mencionaba, Mario, la dificultad para establecer una agenda, o más que la agenda, los entendimientos, los acuerdos para estos puntos en común: restituir libertades, adelanto de elecciones o reformas en el campo electoral, justicia y acceso a garantías, pero también desmontar grupos paramilitares y expresiones parapoliciales que están reprimiendo a diferentes expresiones de la sociedad y organizaciones también que trabajan el tema de derechos humanos. El punto de la agenda creo que es clave, pero también el escenario se vislumbra bastante difícil. Sí, de hecho, a mí me parece que dentro de las exigencias para la negociación hay dos o tres cosas que obviamente no va a ceder Daniel Ortega. Uno es el adelanto de las elecciones. De hecho, él sabe que puede perder las elecciones, ahora sí, ¿verdad? Sin duda, ¿no? Porque lo van a obligar a que abra un poco más la institucionalidad democrática. O permitir las manifestaciones o desmontar su aparato paramilitar, pues también lo debilita
y lo puede sacar del poder. Yo creo que eso va a ser muy difícil. Ahora, lo que estaba viendo es de que en Guatemala se está usando más la institucionalidad democrática, pero muy poco la violencia en contra de los adversarios. En Nicaragua se está usando la institucionalidad, ¿verdad?, no tan democrática, pero también se está usando de manera un poco medida, pero también la violencia. No se habla, Ortega nunca acepta que sean más de 200, pero se habla de 325 por parte de Mario Sánchez, y otros organismos hablan de más de 500 muertos. Ahora, el punto está acá, ya entrando un poco más en la parte específica del régimen nicaragüense. Algunos han dicho de que Daniel Ortega se ha convertido en el monstruo que él mismo combatió. Él combatió junto con, recuerdo yo, con Humberto, ¿no?, que eran la cabeza de los terceristas, que había entre grupos terceristas, tendencias revolucionarias y los llamados GPP. Ellos fueron prácticamente los artífices del apoyo internacional democrático, hasta de los mismos norteamericanos, de todos los gobiernos democráticos centroamericanos, para derrocar a Somoza. Sin embargo, ahora está haciendo exactamente lo mismo que él combatió. Ese realmente es, digamos, la tragedia que está haciendo en Nicaragua. Ahora, yo me atrevería a decir de que va a ser muy difícil de que derroquen a Daniel. Creo que va a llegar hasta el momento de las elecciones y ahí va a ser derrotado. ¿Por qué? Porque tiene, bueno, va a cumplir un año el 18 de abril. Sí. Tiene un año de estar parando esa manifestación de descontento, pero en Venezuela llevan varios años y sin embargo todavía se mantiene Maduro allá. Claro, en Venezuela hay otros intereses, particularmente el petróleo, y bueno, está de por medio también Rusia y China, ¿no?, que son los principales deudores, los principales acreedores de la deuda, que se habla de 160.000 millones, una cosa exagerada que debe Venezuela. Y a pesar del bloqueo, de las medidas unilaterales de Estados Unidos, que es el que está implementando el bloqueo, y que ahora incluso han hablado del bloqueo al mismo crudo venezolano, al cual no le han entrado, todavía Maduro se mantiene. Entonces, en Nicaragua, que no tiene esa riqueza natural, pero que sí tiene la estructura del Frente Sandinista, tiene la estructura de la policía sandinista, del ejército sandinista, que es la fuerza fundamental, y por supuesto tiene los comités al estilo de los comités de defensa de la revolución de Cuba. Entonces está bastante afincado en Nicaragua y va a ser muy difícil que lo saquen por la vía de las manifestaciones, que no va a permitir, sin duda. Antes de irnos a la pausa, doctor Santamaría, uno de los aspectos aquí, el análisis desde la política exterior. Usted, en su experiencia y su ejercicio como canciller, ¿qué implica a nivel nacional, pero también regional, de la postura de los distintos gobiernos, del entramado de la integración sobre lo que ocurre en Nicaragua? Creo que esto es uno de los puntos claves. ¿Qué implicaciones tiene para la política exterior salvadoreña también este caso en particular, y los reiterados posicionamientos que ha brindado el actual gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén? Pues se pensó a veces, ¿verdad?, que la instancia regional, que es el Sistema de Integración Centroamericano, SICA, debería de tener un rol o papel en estas situaciones que se dan en los diferentes países centroamericanos, pero lamentablemente a veces no ocurre. Y podría ser, no digo el directamente gestor, puede ser un acompañante de lo que los otros organismos puedan hacer, en este caso OEA, o en el caso de Naciones Unidas. Tanto OEA como Naciones Unidas han hablado de poder colaborar o contribuir a la situación de Nicaragua, haciendo esa labor de gestión, de poder buscarle una salida al tema. Y ahí se ha hablado muchas veces de este diálogo que se está llevando. Me parece, yo no sé si hay una agenda sustantiva de los temas principales, de lo que es el tema al final con el que se debería de tratar una probable solución, o se ha agregado puntos de agenda que, en vez de poder facilitar, bloquean totalmente un proceso de diálogo. A lo mejor así ocurre, pero sí debería de poderse también hablar en la región, que eso está afectando el mercado común centroamericano. Sí. Si eso usted mismo ve, que si hay toda una gestión de un gobierno que no está haciendo su labor normal, pues también impide que puedan las otras actividades que se dan en un país realizarse. En este caso, el libre comercio, que puede significar, no solo para Nicaragua, un, llamémosle, aporte enorme, sino que para el resto. Si usted también escucha
el éxodo que ha habido de nicaragüenses hasta Costa Rica, me parece que ya sobrepasa el 500.000 de lo que es toda esta gente que ha tenido que huir de Nicaragua buscando un refugio en su país vecino que es Costa Rica. Entonces, ya había antes un éxodo grande de nicaragüenses hacia Costa Rica, pero hoy por el motivo de la situación interna se ha agrandado eso. Entonces Costa Rica está preocupada y Costa Rica ha hecho llamados de cómo poder buscarle una salida al problema, al tema. Y creo yo que debería de haber un eco que pudiera tal vez el resto de países también, ¿por qué no?, manifestarse en ese sentido. Yo sí creo, y voy a contar una anécdota que me tocó vivir a mí en aquella época del Serranazo, cuando ocurrió aquel tema de situación difícil en Guatemala. Pues vino OEA a hacer parte de su gestión y se le unió el país que ejercía la presidencia pro tempore en esa época, que estaba doña Violeta Barrios de Chamorro, para poder contribuir y colaborar a que se pudiera dar una salida como se dio, realmente se dio en el marco de la democracia en aquellos momentos. Entonces, ahora sí, eso es un papel no de quererse entrometer en los asuntos internos de otro Estado, porque eso también es parte del respeto al derecho internacional, pero sí contribuir, que eso sí no está inhibido ningún país de hacerlo, pero no he visto yo que haya un papel o rol de aquellos que digan que pueden al final convertirse en gestores de la salida al tema nicaragüense, acompañando a OEA, acompañando a Naciones Unidas. Yo sí creo que es urgente que eso se haga. Ya decía Juan Ramón, es difícil una salida con los puntos que están como centrales: adelanto de elecciones, respeto a derechos humanos, cese de todo lo que es transgresión que hay de los tratados internacionales por parte de Nicaragua, pero entonces sí puede haber un cierto grado de presión para que pueda al final convencerse el gobierno nicaragüense que no hay otra salida. La salida debe ser por medios pacíficos, y alrededor de medios pacíficos hay varias agendas que se pueden intentar. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar en el último bloque hagamos una lectura general de estos acontecimientos que hemos estado discutiendo en el transcurso del programa y qué aspectos hay que observar de la dinámica política en Centroamérica. Regresamos. Último bloque de este programa, de este panorama regional que le hemos ofrecido a usted en el transcurso del programa República del martes 26 de marzo. Hemos hablado del caso guatemalteco y del caso nicaragüense con Óscar Santamaría y Juan Ramón Medrano. Y en este último segmento queremos hacer una lectura general. ¿Qué elementos hay que considerar de lo que ocurre en Centroamérica y aspectos que no hay que perderles la pista? Procesos electorales en Guatemala, que se van a desarrollar elecciones en junio de este año. En Nicaragua, búsqueda de acuerdos y diálogos y entendimiento entre las partes para restituir el régimen democrático en aquel país. Esas son partes importantes que hay que discutir en República. Juan Ramón, si hacemos un balance, una lectura de todos los puntos que hemos abordado y que hemos acercado a nuestra audiencia en el transcurso del programa, ¿qué elementos son sustantivos de lo que está ocurriendo en Centroamérica y por qué nos debe de interesar de lo que está ocurriendo con nuestros hermanos, con nuestros países vecinos? Que a veces solo nos quedamos un poco con lo que ocurre en El Salvador, pero no dimensionamos lo que está pasando en otros lugares muy cercanos y que son implicaciones. La analogía que hacía el doctor Santamaría era interesante en el tema de la gripe. Si da un catarro por aquí, pero la influenza se puede llevar a otro lado. Es decir, ¿por qué es necesario hacer esta lectura? Yo creo que lo primero y lo más importante es que coincido con la posición de, el Papa, de varios gobiernos europeos y organismos internacionales, que lo primero que han dicho es de que sean los pueblos de Venezuela y Nicaragua, Guatemala, los que resuelvan su problemática interna. Creo que eso es lo importante. Y que no se piense siquiera en una invasión militar. O sea, la solución militar siempre trae otros costos y otras implicaciones que afectan siempre a la democracia. Creo que eso es lo primero. Por supuesto que hay que restablecer la democracia en países como Nicaragua o Venezuela, ¿no? Sí. Sin duda. En segundo lugar, creo que es importante la experiencia nuestra. Nosotros tuvimos una guerra, y porque tuvimos una guerra y 70, 80, 90 mil muertes, es que hemos logrado ir consolidando el resultado de los acuerdos de paz. Yo recuerdo que de manera un poco
festinada se dijo después de que ganó las elecciones Nuevas Ideas y el presidente Bukele, ya se superó la etapa de la guerra. Sí, la etapa de la guerra se superó, o la etapa del conflicto, o la etapa de la polarización que se dio en la época de la guerra, pero la institucionalidad democrática es producto de eso, producto de esa negociación, y hay que cuidarla. Y creo que es importante la forma en que resolvió. Yo creo que el 3 de febrero ganó Bukele, pero más ganó el pueblo salvadoreño porque se volcó por la vía electoral. Todo el descontento, yo estoy de acuerdo en que el uso de la tecnología fue importante, pero fue más importante el descontento, la frustración del pueblo con los partidos políticos, porque eso llevó a que votaran por Bukele. Y todo ese descontento lo canalizó por la vía democrática, por la vía electoral. Qué bueno con el pueblo salvadoreño que ha demostrado esa vocación democrática. Bueno, pues esperemos que por esa misma vía en Nicaragua y en Guatemala también se resuelvan los problemas que estamos viviendo. ¿Por qué? Por una razón simple. Sí, es cierto, las cosas son internas, pero siempre hay aquel ajedrez político internacional y siempre hay intereses, ¿no? Y si bien es cierto, Estados Unidos es una democracia, también es una potencia militar y económica que está compitiendo con las otras potencias como China y Rusia. Y en ese sentido, no es lo mismo la presión sobre Venezuela y sobre Nicaragua que la presión que puede haber, por ejemplo, sobre Honduras, sí, en donde hubo un golpe de Estado contra Mel Zelaya, en donde incluso hubo, insisto, un fraude por lo cual llegó el actual presidente, y sin embargo, ahí se han quedado callados. Entonces, creo que es importante que los organismos internacionales se impongan para que se restablezca la democracia en estos países. ¿Y por qué es importante lo que está pasando allá? Porque, bueno, no solamente somos prácticamente una unidad cultural, ideológica, histórica, fuimos conquistados por los españoles, etcétera, sino que también, y esto creo que es lo más importante, cualquier inestabilidad en uno de los países, ya lo vimos, desestabiliza toda la economía centroamericana. Nicaragua es un ejemplo. Hace un año era uno de los más pujantes, ahora está en crisis, ¿verdad? Y nos sigue afectando para el desarrollo de toda Centroamérica. Doctor Santamaría, un poco cuál es la reflexión final sobre esto, por qué es necesario esta lectura de los acontecimientos que se dan en Centroamérica, en los distintos países, y esas implicaciones que tiene para el caso de la política salvadoreña. Sí, Centroamérica en particular, pero es el sistema interamericano el que está también en este tema como punto central. Y nosotros sabemos que el sistema interamericano se basa en principios y valores, pero principios y valores democráticos. Y ahí tenemos todos los instrumentos regionales que pueden ser aplicados en estos casos. Voy a mencionar de nuevo la Carta Democrática. La Carta Democrática podría servir para separar a Maduro y para separar a Ortega, porque en el contenido de la misma Carta Democrática se están violando los contenidos de la Carta por estos gobiernos despóticos, gobiernos dictatoriales, gobiernos que se han convertido ya en una amenaza para sus propios países. Ya no es en sí lo que la gente estaría en alguna manera respaldando o apoyando. Ocupan el aparato estatal, pero para poder cumplir sus fines personales. Y eso sí significa un, ya diríamos nosotros, retraso, una forma de poder menospreciar lo que significa los avances que en unas democracias deben de existir o deben de haber. Yo creo que Centroamérica, que tiene su propia agenda regional, sí, porque hay una agenda que viene construyéndose en la parte económica, en la parte social, en la parte institucional, en la parte ambiental. Hay mucho de contenido de lo que nosotros podríamos estar logrando como región en estos momentos, en que sí también se discute el futuro de estos países, si está de por medio el futuro, tanto que se habla de lo que hoy en día puede significar para estos países salir del letargo, su desarrollo y pasar al desarrollo. Si eso es lo que quisiéramos todos, ir a la conquista del desarrollo, pero ¿cómo lo hacemos? Con gobiernos así, con dirigentes así, no se podría nunca. Están nada más cumpliendo sus propios fines personales y familiares. Por lo tanto, sí creo que vale la pena una convocatoria aquí en Centroamérica de los países de la región para tratar única y exclusivamente el tema, en este caso particular de Nicaragua, que es el más grave, y en el caso de Guatemala, que yo esperaría
que si las reglas del juego funcionan en Guatemala en la elección, vamos a tener un nuevo gobierno que tendrá que, desde luego, hacer acopio de la experiencia de lo que ha ocurrido antes en Guatemala, golpeado por la corrupción tremendamente, y que doña Telma fue una de las gestoras para poder combatir ese tema de la impunidad y la corrupción, ahora candidata. Pero sí creo pues que estamos en el momento preciso para poder los centroamericanos unirnos con un propósito: poder salvar a la región de estas amenazas y poderla convertir en una región de futuro en base al desarrollo. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, doctor Santamaría. Ha sido un gusto de estar con nosotros y acompañarnos en su análisis sobre los temas centroamericanos. Juan Ramón, también un agrado que nos ha acompañado y ofrecernos esta lectura. La invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar y vemos este tema con frecuencia para nuestra audiencia en República. Gracias, amigos. Será hasta mañana, 6:30. Buen día.